Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo, el pastor Pedro Terán. Y esta semana vamos a llamar una reflexión de una manera muy sencilla que está en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 13 y 14. Y vamos a llamar esta reflexión sal y luz. Pero primero vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias porque estás con nosotros todos los días, Señor. Gracias porque nos tienes paciencia, nos tienes amor y a pesar de nuestras fallas, Señor, tú perdonas nuestros pecados. Te pedimos en esta hora que, Señor, este mensaje que está basado en tu palabra, que fue inspirada por el Espíritu Santo, pueda restaurar la vida de las personas, pueda cambiar el rumbo de la vida de alguien que está en senderos que no te agradan y que, Señor, se pueda hacer y cumplir tus propósitos en la vida de los quienes los escuchan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, te pido que me acompañes al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 5, versículos 13 y 14, ¿verdad? Yo lo voy a leer en la versión PDT, ¿ok? Dice la palabra del Señor: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. El versículo 14 dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Primeramente, el versículo 13 habla de la sal de la tierra. Dice ustedes, habla en plural. No te dice tienes que ser la sal, no, ustedes son la sal de la tierra. Definitivamente se refiere al cuerpo de la iglesia, se refiere a todos los miembros de la iglesia. Está hablando de unidad, está hablando del efecto transformador que pueden tener un grupo de personas creyentes en Cristo Jesús. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Lo afirma el Señor en su palabra. La sal en aquellos tiempos, ¿para qué era usada? Para preservar la carne, para que no se pudriera. También habían dos tipos de sal. Había una sal que era muy pura y había otra que tenía otros elementos que definitivamente no servían y era tirada en el camino. Entonces nos dice, ustedes son la sal. La sal no solamente sirve para preservar la carne, sino para darle sabor, para darle sustancia. Qué maluco debe ser comerse un alimento, ¿verdad? Con poca sal, aunque a veces es más saludable, pero imagínate un pedazo de bistec, una carne asada y que no tenga sal. De verdad que no debe ser nada agradable. Pero cuando le echas sal le da sabor. Entonces la sal no solamente para preservar, la usaban en aquel tiempo para que no se pudriera la carne, sino también para darle sabor. Y Jesús le está diciendo a su iglesia, ustedes son la sal de la tierra. O sea, hay un mandato. Ustedes tienen que preservar a la tierra. ¿De qué? Estamos en pleno siglo XXI y vemos cómo la sociedad cada vez más va al abismo. Ya el pecado es algo normal. Ya la gente llama lo malo bueno y a veces a lo bueno malo. Entonces nosotros, ¿verdad? Nos llama el Señor a darle ese sabor, a preservar de que se siga pudriendo la tierra como lo está haciendo. Nosotros tenemos que preservar. Nosotros, tú en tu trabajo, en tu universidad, en la iglesia, en la comunidad, aún en el medio de tu familia, tú tienes que ser esa sal que persevere, que no permita que se pudra más la sociedad de lo que está. Tú tienes que ser eso que le da sabor al ser cristiano, la palabra de Dios. Y definitivamente está hablando de que seamos testimonio. Tú
y yo somos parte de ese ustedes que habla Jesús cuando dice son la sal. Y tú y yo tenemos que ser testimonio donde quiera que estemos. No solamente tenemos que ser buenos cristianos cuando estamos en el servicio en la iglesia, sino que tenemos que ser buenos cristianos aún en medio donde nos encontremos. Estés en el supermercado, estés en una cola, estés manejando, estés en la universidad, en el trabajo o simplemente estés saliendo de tu casa. Y dice, ¿cómo podría volver a ser salada si pierde su sabor? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Entonces, tienes ese propósito de ser sal en la tierra. Sal en la tierra. Y cuando habla de tierra, está hablando de gente, está hablando de multitud. Tú tienes que ser un agente de que frene de alguna manera la pudrición en el cual estamos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, donde vemos que ya en varios países se está aprobando la ley de matrimonio igualitario, o se está aprobando el aborto, o se está aprobando y se le está dando poder a alguien para que decida sobre la vida o la muerte de una persona que está en coma. Entonces, tú y yo tenemos que ser esa sal. Porque si no servimos de nada, entonces, dice el Señor, para nada sirve, sino que es tirada y pisada por la gente. Dice el versículo 14, ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. La luz en tu casa, en la mía, está en la parte alta, ¿verdad? Para que alumbre toda la casa. No tenemos los bombillos debajo de la cama, ¿verdad que no? ¿Para qué? Para que alumbre. Entre más alta está la luz, más en el área donde está alumbrado, ¿verdad? Así que habla de que seas luz, de que seas un líder. Cuando estamos en la oscuridad, como estamos en la sociedad que estamos, la persona que es luz va al frente, alumbrando a los demás y está guiando el camino. Así que Dios nos manda a través de su palabra a que tú seas sal y luz. Que dejes de vivir la vida de los demás y que tú seas influencia positiva en las personas que están alrededor, no que las personas que están alrededor sean influencia en ti. O sea, nosotros no debemos dejarnos influenciar por las malas costumbres y por la falta de valores morales que hay en la sociedad en la actualidad, sino que tú y yo, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo que está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ser esa sal y esa luz. Nosotros tenemos que guiar a las personas en esta oscuridad tan tremenda que tenemos en esta época que estamos viviendo. Así que es hora de que tú agarres esa bandera y decir sí, yo me atrevo en el nombre del Señor a ser guía, a decir cuando escuche algo que no es lo correcto, decir, epa, ya va, eso no es así. La palabra de Dios dice lo siguiente. Y que cuando haya algún tema oscuro o veas el sitio donde te estás reuniendo o toda la comunidad que está en tu entorno y tú ves que está en la oscuridad, tú tienes que ser esa luz. Tú tienes que ser esa luz que guíe a las personas a buen camino. ¿Sabes algo? Cristo Jesús está por venir por segunda vez. Y yo reflexionaba y yo decía, ¿qué pasa si nosotros hacemos planes, verdad, que no están bajo los propósitos de Dios? ¿Y qué pasa si yo estoy planificando mi vida para 1 año, 2 años, 3, 4 años? Es bueno planificar, pero yo reflexionaba hoy y yo decía, ¿qué pasa si yo hago planes para dentro de 5 años y estoy preparándome para que se cumplan esos planes, pero estoy descuidando mi relación y mi intimidad con el Señor? ¿Qué pasa si nuestro Señor Jesucristo viniera mañana? ¿Cómo afectaría eso tu vida? ¿Qué pasa el día que estés frente al Señor y te pida cuentas y te diga, yo te llamé a ser sal y luz para que influenciaras de manera positiva todo tu entorno? ¿Qué pasa si no lo hiciste? ¿Qué pasa
si viene el Señor mañana y no hemos hecho el trabajo que nos encomendó? ¿Qué pasa si no hemos ido, si no hemos hecho discípulos, si no hemos bautizado en su nombre y si no hemos enseñado su palabra a todas esas personas que nos estamos discipulando? Es tiempo de reflexionar, hermanos, es tiempo de reflexionar, amigos, y es un reto que debemos tomar y que tenemos que, a partir de hoy es el día de salvación, lo que pasó en el pasado está, pero hoy es el día de salvación, hoy es el día que debemos tomar el reto de ser sal y luz y que llamemos a lo bueno, bueno, pero a lo malo que podamos decirles que está malo y que podamos ser esa luz que guía a los demás hacia el buen camino. Y ese camino es el camino del Señor. Dice Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nosotros tenemos que guiar a las personas hacia Jesús para que se encuentren entonces con la verdad y la vida. Y que esa sal también produce sed de Jesús. Tenemos que llevar a las personas a los pies de Cristo Jesús para que entonces puedan comprender la realidad que hay en tener una relación personal con Él. Espero que esta reflexión te ayude, ¿verdad? Y si tienes que hacer un giro de 180 grados en tu vida y de repente estás en el camino que no debes estar, que podamos reflexionar y que podamos hacer las cosas como Él nos las manda. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.